There is a saying in Spanish that goes, la necesidad es la madre de la invención. That translates kind of, need is the mother of invention. This is the case of Doña María and her husband Gilberto Romero. They came from Ensenada, Baja California some time ago. Struggling and desperate, they decided to try the only thing they knew to do well, delicious fish tacos. Pues empezamos un día, mi esposo llegó con un camioncito, llegó y me dice, vamos a vender tacos. Y se puso él, arregló la troquita, la acondicionó con todo lo que necesitábamos. Nos íbamos, él se iba a las barras, entraba a las barras, agarraba órdenes, yo se las hacía y él las entregaba y así es como empezamos. During that time, Don Gilberto went all the way to Ensenada, Mexico every other day to get fresh fish. But this is not all. He did it riding a very old motorcycle. And little by little, El Taconazo became one of the most famous taco places in Los Angeles. Let's talk to Maria and her daughter Thelma about this unbelievable story today on Cómo lo hizo. Éxito. Success. Hábitos. Habits. ¿Cómo lo hizo? How do they make it? Descubra las costumbres y secretos de los triunfadores. Discover the habits and the secrets of those who have succeeded. Gracias por estar con nosotros, Thelma y señora María Jesús. Quiero decir que la señora María Jesús es la matriarca de todo este negocio y Thelma es una de sus hijas. ¿Cuántas hijas tiene, señora? Son 2 mujeres y 3 hombres. Son 2 mujeres, un total de 5 hijos. Sí. Y todos son partes del negocio. Sí. Ok. Vamos a hablar sobre el negocio. Podemos ir español e inglés como nos sintamos más cómodos, ¿ok? Entonces, ¿de dónde son ustedes originalmente? De Baja California, Ensenada. Baja California. ¿Y hace cuánto tiempo, señora, me imagino usted vino a este país, a los Estados Unidos? Sí, aquí tengo 50 años. 50 años. ¿Y vino casada, vino soltera? No, vine casada. ¿Y ya tenía hijos? Sí, tenía 2. Bueno, tenía una, Marisa, y Thelma nació aquí. Y Thelma nació acá, o sea que estaba en el proceso. Sí. Ok, entonces ustedes son los dueños de una cadena de restaurantes que se llaman Taconazo. Sí, así es. ¿Es correcto? Ok, entonces vamos a hablar de eso y cuéntanos cómo empezó todo. Pues empezamos un día, mi esposo llegó con un camioncito y me dice... ¿En dónde? Vivíamos en Rosemead. En Rosemead, aquí en los Estados Unidos. Sí, llegó y me dice, vamos a vender tacos. Él trabajaba en una agencia de autos. Yo trabajaba en una factoría, una canería de salsas. Y me dijo, no, vamos a vender tacos. Y se puso él, arregló la troquita, la acondicionó con todo lo que necesitábamos y nos fuimos. Nos íbamos, él se iba a las barras, entraba a las barras, agarraba órdenes, yo se las hacía. Y él las entregaba y así es como empezamos. O sea, se iban con la troca a otros restaurantes o a barras, a bares. Sí. Y entonces él entraba y ofrecía los tacos. Sí. Y salía con la orden y usted los iba haciendo. Sí. Porque en ese tiempo no había celular, o sea, no me imagino que no la llamaba, prepara 5 de... No. Entonces... Usaban los beeper, quién sabe qué. Entonces él salía y le decía... ¿cómo la llamaba él? Amor. Churi. Y le decía, Churi, prepárame 5 de qué, de asada, de pescado. Y entonces usted los preparaba, él regresaba y los vendía adentro. Bien. Uh-huh. ¿Y de allí qué pasó? Y allí después rentamos otra lonchera ya más profesional. O sea, ¿le fue bien en el negocio? Sí, pues ahí poco a poquito, digamos. ¿Invertían el dinero de lo que trabajaban en la factoría y él en lo que hacía? Para, por ejemplo, comprar la troca, ya no la troca, sino ya la lonchera. Ajá, sí, rentamos. La primera lonchera la rentamos.
Y de allí empezamos a agarrar construcciones, íbamos a llevarles de comer a los trabajadores y una factoría que grande que llevábamos también de comer. Y así empezamos. O sea que de día trabajaban o ya dejaron su trabajo y se metieron a la lonchera de lleno. No, yo seguí trabajando y después dejé el trabajo. Uh-huh. Pero su esposo está vivo. No, él falleció hace 3 años. Hace y medio. 3 años. Uh-huh. Y yo escuché que su esposo traía pescado fresco de Ensenada. ¿Cómo es esa historia? Sí, él traía el pescado de Ensenadas, lo traía en una moto, se iba muy tempranito y en los... ¿Se iba de dónde, señora? De aquí, de California, de aquí de Los Ángeles. ¿Pero de dónde vivían exactamente? Vivíamos en Rosemead. En Rosemead. O sea, sí. Él agarraba una moto sí. Y se iba a Ensenada en moto. A traer pescado. ¿Y cuánto tiempo le tomaba ir en moto? Pues él se iba temprano y en la tarde regresaba, en la noche regresaba con pescado. O sea, le tomaba todo el día ir a traer pescado en una moto. Uh-huh. O sea, no era mucho pescado, porque una moto pues no trae mucho pescado. Sí, no traía poquito. Empezamos apenas. Ajá. Y entonces ese era el pescado fresco. Era así, fresco. ¿Y por qué no lo compraban acá el pescado? Pues porque todavía no sabíamos cómo se trabajaba aquí, pues sí. Claro. ¿Y él pensaba que fresco era mejor. Wow, ¿y se iba una vez a la semana? Se iba hasta 2 veces por semana. Hasta 2 veces. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo eso, del viaje en moto? Tuvimos como unos, yo pienso que como unos 6 meses nomás. 6 meses Después nomás. ya empezamos a comprarlo aquí. Ya empezaron a crecer. Sí. ¿Y cómo pasó entonces de la lonchera a un restaurante? ¿O cuánto tiempo estuvieron con la lonchera? Estuvimos como unos 5 años. 5 años en lonchera. Sí. ¿Qué aprendió del negocio de la lonchera? ¿Qué es lo más difícil en tener un negocio en lonchera? Tener, pues, desveladas, muchas desveladas. Desvelarnos hasta las 2, 3 de la mañana y estar listos para otro día muy temprano. Y preparando todo lo preparaban en su casa. Sí, al principio sí, después que agarramos el restaurante, fue en el restaurante, pero fuimos cuando yo un día pasé por el restaurante que tenemos todavía ahí en la puente, que fue el primero. Ajá. Estaba embarazada de uno de mis niños, el más chiquito. Pasé y vi un letrero chiquito. O sea que se daban tiempo todavía para aumentar la familia, o sea que... Sí. Pero estaba embarazada de Omar, el penúltimo. Sí, no, de Omar cuando estábamos en la lonchera. Ya. Y ya cuando vi un letrero chiquito que decía, se vende. Y dije yo voy a comprar ese restaurante. Y dije yo, pues, voy a ir a buscar al dueño. Y el señor trabajaba en un barco y se iba y el restaurancito eso lo tenía con sus hermanas. Pero él decía que no le salía porque pues él se iba y venía y no se lo trabajaban bien. Y llegué y le dije, a mí me interesa su negocio. Y me dijo, no sabe que tengo muchas personas que lo quieren. Uy, le digo yo, pues sabe que yo soy de Ensenada, le digo, y quiero vender tacos de pescado. Me dijo, yo también soy de Ensenada, me dijo, pues sabe qué, se lo voy a dar a usted. Oh, my. Y me dijo, no, se lo voy a dar a usted, ¿sabe qué? Se lo voy a vender a usted. Y me dijo, ya esta semana vamos, dice, con el señor que me lo renta y cambiamos el lease y es suyo. Así como está, con todo lo que está dentro. ¿A buen precio? Sí. Me lo dio como 15,000. 15,000. O sea que usted ya hacía dinero con la lonchera. No, yo no tenía dinero. Oh. Tenía un troque, mi esposo. Y mi esposo andaba en Ensenada y tenía un troque que tenía allí que no lo estaba usando. Y fui con un señor que nos vendía la carne y le dije, ¿sabes qué, Crispín? Le digo, te vendo el troque. Y me dijo, sí. Y me dijo,
bueno, está bien. Y se lo vendí. Cuando vino mi esposo ya lo había vendido yo el troque. Y ya le había pagado. O sea, lo vendió a 15,000. Sí. No, lo vendí como $9,000. $9,000 y ya Y puso después le pagué al señor. ¿Y qué le dijo su esposo cuando dijo, ¿y mi troca? Y mi troca, pues se enojó. Y le dije, pues ya tenemos restaurante. O sea, usted era la que tomaba las decisiones. Pues, dije yo, no. ¿Usted sabe lo que significa para un hombre regresar y ya no encontrar su troca? Sí. ¿No? Es una cosa fuertísima. Sí. Tiene que ver con la virilidad. ¿Qué pasó? Sí. No, pues sí, ahí está parado y necesitamos tener ese restaurante. Y él me dijo, no, ese restaurante nunca ha dado. El señor que me compró el troque me dijo, no, ese restaurante nunca ha dado y nunca va a dar porque ese negocio no sirve. Le dije, yo un día voy a vender. Un día voy a vender, te dije, mucho aquí en este restaurante. Y se rió de mí, pues dije, pues, yo voy a vender. Y se puso a vender. Y nos pusimos a vender. ¿Cuál es el secreto que usted piensa? Porque antes en esa locación nadie vendía, no tenía éxito. ¿Por qué usted sí pudo vender? ¿Cuál es el secreto? Pues yo pienso que, no sé, yo creo que Dios está conmigo, un ángel que todo el tiempo me ha ayudado y todo el tiempo he salido adelante, gracias a Dios. ¿No tiene nada que ver con la comida misma, con la calidad de la comida? Pues también, claro que sí, y el modo de tratar a las personas, a los clientes y todo. Entonces, y ya sus hijos fueron creciendo. Sí. ¿Y todos fueron tomando parte del negocio? Sí. ¿Cuál fue el momento más difícil que usted pasó en su negocio durante esa época? Pues que hubo tiempos que no se vendía mucho, que se vendía muy poco y trabajábamos mucho. Y mis hijos estuvieron allí, las muchachas, ellas empezaron muy jovencitas a ayudarnos también. So, Thelma, you were part of the business at the time. Yes. Since I was 10 years old. Since 10 years old. Mm-hmm. So, what do you remember for the time? I remember we put in a lot of hours. I always say my mom was the first one to get up and the last one to go to bed. We never saw her because she worked very, very hard. So, you never saw her? No, because she was working. Unless we saw her at work, we didn't see her at home. So, she was a hard worker. Very hard work. I think that we all learned our work ethic from her. So, that's the lesson that you learned from her? Absolutely. Absolutely. Hard work will get you everywhere. So, at what age did you start working? 10 years old. 10 years old? Mm-hmm. Until now? Until now. So what's the best recollection that you have from those times? Because you were a kid, so you have to go to school, play. However, you went back to the restaurant. Yeah, I don't think that we played much. We would get up, my sister and I would work the catering truck during after school. And then we would work it till about 10 o'clock, 12 o'clock at night. And then we would go home, go to sleep, get up the next day, go to school. And then get up get out of school and do it all over again. So definitely a lot of hard work. Interesting. So what's, for you, from your perspective, what's the secret for success? Well, I think the secret of success that I've seen in our business, beyond obviously God's grace, but I think that also that are never giving up. Like, I think that one thing that we always talked about was failing was not an option. Failing was not an option. We had to continue to work hard day after day and not give in to people to say, like my mom said right now, that they told her that store's never going to sell because no one's ever sold there. Well, plenty of our businesses that we have now have been businesses that have failed for other people but have succeeded for us, and I think it's because we haven't given up. Sometimes you just work hard and don't care what other people say, but work hard and make sure you give the freshest product, make sure that you take care of the customer, and you do your best wholeheartedly and honestly. And I think that's what our success has been built on. So interesting. So when you see other restaurants failing, why do you think they do fail? What's the most or the biggest mistake you see other entrepreneurs doing that you can pinpoint, okay, this is a huge mistake, we're never going to do that?
I think the one thing that I could say to that is that maybe not taking care of your business and being